Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos de Leonora Milán. Yo que soy Ale Ortiz y hoy vamos a hablar de la leche materna. Uy, da para un programa entero, ¿eh? Si usted está como varios, pensando cómo sí. van a hablar estas dos de leche materna una hora entera, y hasta pilón para Patreon tenemos. Miren, les vamos a contar primero qué es. Porque esta no es una pregunta trivial, o sea, es muchas algo, cosas. no es nada más comida, es algo muy complejo y muy maravilloso. También les vamos a contar cómo el cuerpo la hace y cómo la saca, porque son dos cosas diferentes. Sí. Vamos a hablar de qué sale primero, en los primeros días postparto y cómo esa leche va cambiando conforme avanza la edad de la Bendy. ¿Y qué cosas contiene? Porque, bueno, obviamente contiene grasa y lactosa, pero tiene millones, literalmente millones de otros componentes. Sí. Algunos que ni siquiera son nutrientes para el bebé, sino cosas como bacterias y comidita para las bacterias. También unas moléculas que ayudan a proteger el tracto de la garganta, de la nariz y de la pancita del bebé, porque básicamente nacen sin ninguna protección inmune. Muchos anticuerpos de la mamá que están pasando también por ahí, hormonas del apetito que pasan, que no se entiende muy bien para qué sirven, pero hay sospechas. E información genética que tal vez está haciendo que haya un intercambio de información del ambiente hacia la mamá y la producción de leche. Porque fíjense que es muy custom made. Sí, o sea, a ver, para empezar, la leche materna no es igual de una mamá a otra, no es igual de un día a otro, no es igual de una edad a otra, no es igual de una toma a otra y depende a veces de si la sacaste de día o de noche. Les vamos a platicar de cómo este proceso tan específico de cambio en la leche ocurre. Y también de cómo hay células vivas que van de la mamá a la Bendy en la leche materna, que a mí me saca mucho de onda, porque es como, células vivas, ¿qué están pasando ahí? También les vamos a contar de beneficios de la leche materna, mito o realidad, porque se dicen muchas cosas, de las cuales muchas son ciertas, pero algunas no. Sí, porque en el transcurso del programa va a quedar claro que hay muchos beneficios, pero sí hablaremos de unos que quizás son un poco exagerados. Y en el pilón para Patreons vamos a hablar de las cosas malas que puede tener la lactancia, principalmente de cosas que pueden pasar de la mamá a la Bendy, que no son necesariamente buenas para su salud. Como metales pesados, por ejemplo. Como DDT. También. Pero para saber más, ustedes tienen que entrar a patreon.com/mandarax y pues idealmente hacerse parte de nuestro grupo de Patreons, que lo que hacen es darnos mes con mes un poquito de dinerito, que es lo que permite que Mandarax se siga haciendo después de 11 años. Y con eso empezamos. Sí, bienvenidos. La leche materna, milagro de la naturaleza. Sí, qué producto más raro, qué concepto. ¿Qué concepto? ¿Qué concepto? Dios, te pasaste. Vaya, qué cosa más loca te inventaste. Sí, es muy loca. Sí. ¿Qué es? La leche materna es un fluido que producen las glándulas mamarias de los mamíferos. Hoy vamos a hablar de la de los humanos, cuyo propósito de este fluido es alimentar a las bendis. Les da nutrición, pero también les da más cosas. Por ejemplo, inmunidad, protección de infecciones y muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hablar también de la composición de la leche materna mucho, que es 87.5 agua. Y el resto son millones de otros componentes distintos. ¡Millones! Millones, o sea, pero principalmente que tu carbohidrato, tu grasa, tu proteína, tu mineral. Porque pues esos son los ladrillos con los que se construye lo demás. Claro, pero creo que a mí de las cosas que me resultaron más sorprendentes son esas otras millones de cosas que no son carbohidratos, grasas, proteínas. Ajá. Otra cosa muy mágica, maravillosa de la leche materna es que, muy loca, sí, es que cambia todo el tiempo. Lo cual hace difícil, por lo mismo, que se pueda ver cuál es su contenido exacto. Además de que creo que no ha habido tanta interés porque la ciencia, ¿por qué le interesaría esto? No te puedo creer que no haya. Si la ciencia y los cuerpos de las mujeres y lo que sale de ellos les interesa muchísimo. Y los bendis les interesa muchísimo también. Sí. Pero bueno, como está cambiando todo el tiempo, o sea, cambia del día 1 que nace la Bendy a lo largo de los días, meses, años, pero también en un mismo día, incluso en una misma toma. Entonces, nuevos componentes se siguen descubriendo todo el tiempo. Varía de mujer a mujer, los genes, por la dieta, por el estilo de vida, incluso así de que si se desvelaron o no se desvelaron, o sea, tiene mucha variación. Y sale de unas cosas que son nuestras glándulas mamarias, que están en nuestras chichis. Y estas glándulas tienen muchas partes que trabajan en conjunto para producir y sacar la leche como tal.
Para empezar, los alvéolos, que son como saquitos muy parecidos a los de los pulmones, por eso se llaman igual, que son saquitos que producen y almacenan la leche. Son como unas uvitas. Unas uvitas, sí. Y un grupo de alvéolos se llaman lóbulos, y cada lóbulo se conecta como con un lóbulo más grande. Después están los ductos de la leche. Tubito. Cada lóbulo grandote se conecta a un tubito, a un ducto, y los ductos llevan la leche de los lóbulos, que están más adentro, hacia el pezón. Ahí en el pezón hay también varias partes. Está la areola, que es lo que rodea al pezón, como la bolita del pezón, que lo importante de esto es que tiene muchas terminaciones nerviosas que son muy sensibles, que es lo que le dicen a la glándula mamaria que es momento de liberar leche. O sea, la areola necesita estimulación para liberar la leche. Y luego, pues ya el pezón, la bolita, el chuponcito, que tiene muchos poros. Esto me saca un poco de onda. Tiene como más o menos 20 hoyitos por donde que sale la leche. Se ven, como que si tú lo examinas no se ven a simple vista. Yo pensé que era solo uno como de un biberón. Yo también pensé, sí. Aquí también hay terminaciones nerviosas que responden a que los bebés estén mamando. O a que una mano o una bomba mecánica esté también sacando. Esta estimulación le dice al cerebro que se tiene que sacar la leche de los alvéolos hacia los ductos y luego hacia afuera a través del pezón. ¿Cómo se hace la leche y cómo sale la leche? Porque creo que esa es una parte muy interesante a explorar. No es nada claro cómo tu cuerpo produce algo así como de la nada. Muy maravilloso. Muy maravilloso. Y pues todo empieza con el embarazo. Una se embaraza y empiezan a subir los niveles de hormonas que están en nuestros cuerpos, particularmente la progesterona, pero también el estrógeno y otra hormona que se llama lactógeno de la placenta. Y sobre todo la progesterona empieza a echar a andar una transformación estructural que pasa muy rápido y que básicamente consiste en que el tejido graso que está normalmente en nuestras chichis, y es el principal componente de ellas, se empieza a convertir en un sistema de producción de leche. Y los alvéolos, que no están ahí todo el tiempo, empiezan a formarse y a diferenciarse del resto de las células de nuestras chichis. Esto podría empezar a producir leche en la semana 16, pero generalmente durante el embarazo no sale leche. No, sale hasta que nace la bendi. Hay de ritos y ya están todas las hormonas que la están produciendo. Bueno, durante el embarazo, que subió el nivel de progesterona, la progesterona está haciendo dos chambas. Le está diciendo al tejido que se prepare, lo que acaba de explicar Leonora, pero también está bloqueando a la prolactina, que es otra hormona, que es la que hace que se haga la leche tal cual. Entonces, como la bloquea, pues no se hace la leche. Se hace la fabriquita, pero no se hace el producto. ¿Qué es lo que como que prende el switch de que ahora sí ya se produzca la leche como tal? Pues es cuando sale la placenta del cuerpo. En el momento en el que la placenta sale del cuerpo, la progesterona y el estrógeno caen sus niveles así como súper rápido. Y como la progesterona era la que estaba bloqueando la prolactina, este bajón de progesterona es lo que desbloquea el sistema. Y la prolactina, que estaba aumentando sus niveles constantemente durante todo el embarazo, estaba ahí nada más sentada como de, pues a ver a qué hora, y no podía actuar, pero ahora está libre para unirse a los receptores en las células que están rodeando los alvéolos, que se llaman lactocitos, y esto es el gatillo directo para que empiece la síntesis de la leche. Ahora, esto no ocurre como inmediatamente, como ya la full producción al 100%, justo cuando sale la bendición, sino que tarda unos 3 o 4 días. Por eso primero antes sale el calostro. Sí, o sea, no es que no salga nada y el bebé así como de, se no muere de tienes hambre. que comer. Como, ¿para qué vine al mundo? A sufrir, el mundo es sufrimiento, la vida es dolor. Pobre Bendy. Ni pedo, para eso nació. Esa es la producción de leche, pero si usted es una persona que ha amamantado, sabe que una cosa es producir leche y que las chichis se llenen de leche y otra cosa es que salga. El que salga es otro proceso, que es mucha chamba de otra hormona que se llama la oxitocina, la cual se le conoce mucho como la hormona del cuchareo, del cariñito. Ajá. La prolactina controla la leche que se hace, la oxitocina controla en qué, o sea, sacarla, empujarla hacia afuera.
Y eso sí tiene que ver con el bebé. Cuando el bebé está mamando, las terminales nerviosas en el pezón y en la areola mandan una señal al hipotálamo y luego esta a la pituitaria para que ésta libere oxitocina al torrente sanguíneo. La oxitocina llega a unas celulitas que están alrededor de los alvéolos y los hace contraerse. Y esta contracción, pues literal, apachurra los alvéolos, físicamente empujando la leche hacia los ductos y de los ductos, pues sale por el pezón. Esto es como la bajada de la leche o el reflejo de la expulsión de la leche. Y eso sí pasa rápido. Empieza el bebé de... Y en menos de un minuto, desde que empezó, ya la leche empieza a fluir. Ojo, la oxitocina no solamente es en respuesta a la bendilla pegada a la chichi. Ya con la anticipación de que la bendición tiene que comer, o sea, por ejemplo, cuando el bebé está llorando, estimula la salida de la leche, porque es un reflejo que involucra señales nerviosas y un input también emocional y psicológico. Y por lo mismo también señales psicológicas negativas como estrés o dolor, pues se inhibe la salida de la leche también. Me encanta, sí es muy mágico todo. Es muy mágico. Muy mágico. Lo de que de repente ves que escuchan a un bebé llorar, pero un bebé random. O sea, ni siquiera tiene que ser su bebé, o un gato bebé. De esos que maullan como bebés. Y de repente es como... Sí, güey, es muy yo he loco, visto en el súper. Sí, es muy loco. Estás sin control, o sea, no hay manera de controlarlo. Tu cuerpo es una máquina de producción que tú no tienes ni voz ni voto. Sí, ajá, sí. A ver, si ya dijimos que la leche tarda en salir de 4 o 5 días, que sale antes, porque la Bendy no se muere de hambre, no está así de la vida solo es dolor. Solo es sufrimiento. Pobrecitos, porque yo creo que sí están sufriendo mucho. O sea, imagínate que estás en la panza, todo tranquilo. Así, chilax en tu alberca. Nunca como tuviste hambre, no conoces el hambre. No conoces el hambre, no conoces el outside. Y de repente... Como el frío y el calor sí, y no, así. ajá. No, güey, qué shock. Traumático, pero no, sí tienen comidita. No conoces a tu papá. Es como este señor barbón que es. Piensas que tu mamá eres tú. Como hasta los 3 años. Claro, güey, ¿qué pedo eso? No, estás muy confundido. Antes de que salga lo que ya se conoce como leche, o que le dicen también leche madura, está el calostro, que es un líquido que es más denso que la leche, es como amarillento y además sale de a muy poquito. Y sí es diferente, no nada más de estas características de la leche. Tiene muchos carotenoides, por eso también tiene ese color como amarillito. Tiene muchos electrolitos, como por ejemplo calcio y sodio. Tiene muchas proteínas, especialmente proteínas inmunes como inmunoglobulinas. Pero tiene menos lactosa y menos grasa comparada a la leche madura que sale después. Si ustedes están diciendo, ay, pues qué codo el cuerpo porque está saliendo bien poquito, eso no es un problema para los recién nacidos. Los recién nacidos tienen un estómago chiquitito y solamente pueden sostener muy poquito fluido a la vez, que es un poco la razón de por qué los bebés están queriendo comer todo el tiempo y comen poquito, pero muy frecuentemente, casi que una vez cada hora. O sea, no es porque hay un problema con la oferta. Con que salga poca leche. Con que salga poca leche. Calostro. No, es porque no les cabe mucho más. Y la realidad es que el que sea poco volumen tampoco es un problema porque lo que falta en cantidad lo componen en calidad. El calostro tiene muchos anticuerpos, por ejemplo, y funciona como un booster del sistema inmune temprano de la infancia, que no tienen sistema inmune prácticamente hasta que lo empiezan a construir, pues la leche materna es lo que les está dando un poquito de defensas. Porque nacen sin desnudos, ninguna, así, güey, nada, o sea, no hay nada, pues lo que se les pegó ahí sí, como o sea, en el, no, en el están parto, muy, pero están muy crudos, indefensos. güey, Sí. Ahora, si también son una persona que ha amamantado o estado cerca de alguien que amamanta, tal vez sabrán que hay mucho consejo como de que te pegues a la Bendy y luego al nacer y te la mantengas ahí pegada, sobre todo esos primeros días, porque dicen, eso promueve que después la bajada de la leche y como que que haya leche en general sea mejor. Y es verdad. Bueno, vaya. Porque luego a las bendis no les encanta estar pegadas todo el tiempo. Sobre todo si no está saliendo. Ajá. Pero eso es una cosa que sí, ahorita les explicamos. O sea, es un mecanismo biológico que explica por qué si no te pegas a la bendy y la chichi desde el principio mucho, después puede ser problemático. Es una cosa que se llama la teoría del receptor de prolactina. Cada vez que la bendy se pega a la chichi, se empieza la estimulación de la chichi que hace que haya una subida de prolactina. La prolactina necesita receptores en los lactocitos, en las paredes estas que están en los alvéolos,
para poder empezar a hacer la leche. O sea, la prolactina solo es la señal, pero la señal tiene que llegar a algún lugar que son estos receptores. Cuando estás en los primeros días o las primeras semanas de que pegas a tu bendía la chichi, sí se está mandando mucha prolactina, pero también se está incrementando el número de receptores de prolactina en el tejido mamario. Y si hay más receptores que literalmente se están haciendo gracias a que la bendi está... entonces la prolactina que está circulando sí se puede usar. Si después no produces mucha prolactina, pero no están los receptores porque al principio no fueron construidos, entonces da igual que haya mucha prolactina. El futuro de poder producir leche depende de que al principio se hayan producido esos receptores porque te pegaste durante esas primeras semanas a la bendi que estuvo mandando las señales para producirlos. Si no hay tanto, pues, de alimentar a la bendi a través de la chichi en esas primeras semanas, no se construyen esos receptores y el sistema se calibra hacia tener menos de eso ya para siempre. Que es muy complicado para algunas mamás, según entiendo. Pues sí, y además también no todas pueden. No. O sea, si te enfermas por alguna razón, o sea, si tienes una infección después del parto. Sí, si te hicieron cesárea no estás también como con tanta sí, facilidad o si porque tienes una herida abierta. Sí, o si la bendi también tuvo alguna cosa que tiene que estar en el hospital. Ajá, sí. No, hay muchas razones. Sí, sí. Y también hay otro mecanismo local que trabaja a nivel de cada alveolo individual, que tiene que ver con el momento en el que la leche se acumula y no se elimina. O sea, que no está saliendo de ahí porque hay momentos en los que no les puedes dar de comer a la bendi y entonces la leche se está quedando ahí en tus chichis y esto, pues, es una señal para tu cuerpo de que quizá no hay que producir más leche porque pues no hay un poco donde almacenarla. Esto tiene que ver con una proteína que se llama la inhibidora de la lactancia con círculo de retroalimentación. Ajá. Y se construye esta proteína adentro del mismo alveolo y es lo que detiene la producción de ese alveolo en particular de leche, independientemente de cuánta prolactina haya circulando por ahí. Cuando la leche ya sale, porque bombeaste o porque amamantaste, bajan los niveles de esta proteína y se vuelve a acelerar la síntesis de leche. Así que la disponibilidad de leche está siendo regulada en dos niveles. Una a largo plazo, que tiene que ver con cuántos receptores hay, porque se construyeron en los primeros momentos de la lactancia, y otra que tiene que ver con qué tan lleno está cada alveolo en un momento dado, que es más local y va cambiando conforme se va necesitando. Ahora, muchas de las cosas de estos mecanismos y en general de la leche materna es un misterio de la ciencia. Porque a la gente no le importa estudiarlo. Pues sí, entonces, o sea, sí, estos mecanismos se cree que son así, pero exactamente cómo funciona que si sale más leche, se produce más, si esto es igualito siempre en todas las mujeres, independientemente de su nutrición, de su salud, de otros factores, todavía misterio de la ciencia. Bueno, hay que darles aquí como un beneficio de la duda. Porque no solamente es que no haya tanto interés, es difícil, que 100% no lo hay. Es mucha variación. Si tú estás con una bendi recién nacida, con todo lo que eso implica, difícilmente quieres ir a la universidad cercana que te hagan estudios, ¿no? Entonces se entiende un poquito más. Bueno, pero la universidad cercana podría ir y pedirte un poco de leche. No, 100%. ¿No? Sí. O sea, ¿se le puede echar más ganas? Ajá. Claro que sí. Ahora, vamos a hablar de qué contiene la leche materna y por qué... Así nada más decir que es como solo alimento es una tontería y un despropósito. Para empezar, no tiene una receta fija. O sea, cuando tú ves la leche materna en distintos momentos, los ingredientes son diferentes. Porque es más cerca a un producto vivo que a un producto que tendrías guardadito en la alacena. Y es muy loco porque pues cuando piensas en un alimento, tiene tu grasa, tu proteína, tu carbohidrato y la leche materna tiene todo esto, principalmente lactosa. Pero esta, a diferencia de cualquier cosa que encuentras en la alacena, tiene un montón de componentes como que no son nutrientes como tal, pero es un sistema biológico completo. O sea, tienes componentes inmunes, hormonas, moléculas de señalización, bacterias y comidita para las bacterias, microARNs y, que esto es un trip, células vivas del cuerpo de la madre, incluyendo anticuerpos, o sea, células inmunes. Y... el mecanismo de por qué es así importa un montón.
cada uno de estos componentes no está nada más ahí como, ay, se me fue, ¿no? Como, ay, se salió del cuerpo de la mamá, vi a la leche, ay, qué loco. No, cada una de estas cosas tiene una acción, no son pasivas, tienen chamba activa biológica dentro de la bendy, desde cuestiones de digestión hasta entrenamiento inmune, hasta desarrollo del tracto digestivo. Muy mágico. O sea, se parece mucho más a un tejido que está respondiendo a las situaciones. Es muy creepy. Sí me parece muy maravilloso. No, Que tan no, así. total. Sí es también un poco creepy. Es un poquito que salga creepy. un líquido de tu vivo, cuerpo un líquido y... vivo que se transforma, así como que lo me creo como con cara. No sé. Sí, siento que Sí, también por eso es hay raro. mucho body horror del embarazo en general. Bueno, el y de embarazo la es que es muy bendy. dark. Sí, En nuestro episodio del embarazo Sí. hablamos de lo darks que es. sí. Y este componente pues ya, Sí. ya está tranqui todo y no. Uno de los componentes más importantes que tiene son una cosa que se llama oligosacáridos de la leche humana, que en inglés es HMO por sus siglas. Como que... les diremos a partir de ahora. O oligosacáridos, ¿no? Así, bueno, alguna de las dos. Que es el tercer componente más abundante en la leche. O sea, después de la lactosa y la grasa, es lo que más tiene, más que proteínas, más que cualquier otra cosa. Y hay más de 150 de estos oligosacáridos, que son azúcares, básicamente. La cosa es que estos azúcares no los puede digerir la bendy. ¿Por qué los tendría Bueno, entonces? Y tantos. Y tantos. Y el tercer ingrediente, o sea, es muchísimo. Bueno, pues lo que se cree es que estas moléculas lo que hacen es alimentar a otra cosa. Pues básicamente el sistema inmune, tanto en el tracto digestivo como en el resto del cuerpo. O sea, estos HMOs pasan sin estar digeridos y funcionan como lo que te venden en un frasco últimamente muy de moda, que son los prebióticos, no los probióticos, no el microorganismo, la comidita para el microorganismo. Pero también son antiadhesivos, antibacterianos, o sea, literal, impiden que físicamente se peguen algunos patógenos a las paredes intestinales y medio que deciden cuáles bacterias van a colonizar el microbioma Y del las van a tracto alimentar. digestivo de la infancia. Y esto es parte de por lo que se cree que las bendis que fueron amamantadas, especialmente las bendis prematuras, tienen mucho menos riesgo de desarrollar una enfermedad del tracto intestinal muy seria que se llama enterocolitis necrotizante, que se oye oscura y lo Sí es. Ajá. Comparado con los bebés a los que se alimentan con fórmula. Y justo lo que se está tratando de averiguar ahora es qué HMOs específicos son responsables de ese efecto protector. Ahora, se han estudiado algunos de los oligosacáridos de los 150 que hasta ahora se sabe que hay, porque puede que haya más. Claro. Si el cuerpo está produciendo al menos 150 de estas moléculas distintas, pues podemos asumir que cada una tiene una razón de ser. Tiene algo que hacer en el cuerpo. Claro. Solo que pues todavía no se sabe el de muchos. O sea, se sabe el de bien poquitas, que es esto que acabas de contar. Fuera de eso y de tu grasita y tu lechita, hay otras sustancias bioactivas que no son nutrientes para el bebecito. Nutrientes en el sentido no lo están alimentando. Alimentando, o sea, no sí. Sí. Y particularmente hay una serie de proteínas que están activas biológicamente, pero que están haciendo otras chambas que no son nutricionales. Por ejemplo, la lactoferrina, que está vinculada con el crecimiento celular, la absorción de hierro, propiedades antibacterianas, la osteopontina, que está involucrada en el desarrollo del hueso y del cartílago, la regeneración celular, la regulación inmune, y unas inmunoglobulinas, que es la IgA, que son las que hay más en la leche y que protegen a la bendy a través de mecanismos antimicrobianos y antiinflamatorios. Estos anticuerpos están cubriendo toda la boquita, perdón, toda la boquita del bebé, toda su garganta, toda su pancita y su esófago y su tracto digestivo y evitan que patógenos que podrían ser nocivos se peguen a las superficies de sus mucosas. Esto es muy importante porque el sistema inmune de las bendis se está apenas desarrollando. Es una nada cuando nada, nacen. una Sí. nada. Entonces estos anticuerpos maternos son lo que le está dando en realidad protección, mientras su cuerpecito empieza a desarrollar su propio sistema inmune. Está muy increíble. Sí. Como ya dijo Leonora, tiene una proteína que se llama lactoferrina, que lo que hace es que se une al hierro y entonces eso hace que sea más difícil para algunas bacterias pues establecerse en el cuerpocito de la bendy. También tiene unas que se llaman lisosimas, que son enzimas, que lo que hacen es romper la pared celular de las bacterias. O sea, todo esto contribuye pues a la inmunidad
muy naciente de la bendición. También tiene células inmunes directamente como citoquinas, hormonas, factores de crecimiento, que está todo el tiempo, todas estas interactuando con la bendi y no nada más la está pues nutriendo, o sea, por eso es como que no nada más es comida, es algo que hace que la bendi se pueda desarrollar en general. Claro, y también hay hormonas como la leptina y la grelina, que se supone que pueden influenciar el apetito de la bendi, la regulación de este y el crecimiento de la bendi. Aun cuando, hay que aclararlo, no se tiene todavía mucha evidencia del vínculo directo entre estas hormonas y su acción en el cuerpo del bebé. Pero ahí están, y pues probablemente también no fue que nada más como, ¡ay, se me escaparon unas! ¿No? O sea, deben de probablemente estar haciendo algo. Y llegamos a la parte de las células vivas de la mamá, que le causa mucho inquietud. Me dan como unas ñañarillas. Unas pocas. Porque a ver, también hay un buen de bacterias que pasan y esas por alguna razón no me dan tantas ñañaras. Y grasa y calostro. Pero cosas vivas, vaya, ¿no? O sea, las bacterias están vivas y pasan. Sí. Ajá. Pero por alguna razón me da más ñañaras que sean células de la mamá. Porque quiere decir que como que se están desprendiendo de algún lado para pasar, ¿ya sabes? Ya, ajá. O sea, es como de que le rascaste y es cochambroso. Sí, no, y como que también como que la mamá se está desintegrando para que la bendi crezca. Un poquito. Que es lo que me saca mucho de uno también del proceso del embarazo. Sí. Como todo esto que un bebé viva implica como que la mamá es así como de, estoy perdiendo todo lo que tengo. Eso, creo que es eso. Bueno, esto se descubrió recientemente, en 2022, porque hasta ese momento habían dicho, ¿cómo le vamos a hacer para poder ver qué le está pasando a una glándula mamaria viva que está amamantando? Pues no le puedes hacer una biopsia. Como a media, o sea... Como, disculpe, señora, voy a agarrar un pedazo de su chichi lactando. Ajá, no se puede. No, eso sí ya es muy body horror y gore, así, sangre, y además, y además es como, pues ya no puedes, o sea, ya no puedes seguir amamantando. Pues supongo que no, porque tienes una pues herida abierta. Exacto, ajá, entonces, pues eso no se hacía. Hasta que unas personas dijeron, pues igual y no necesitamos hacer una biopsia. Dijeron, y sí. Y película de terror. Human Centipede. No, dijeron, pues igual y no necesitamos la biopsia del tejido mamario, sino como hemos dicho, la leche materna es más o menos un tejido en sí mismo. Claro. Pues ya está saliendo y de a gratis. Vamos a agarrar un poquito ahí. Cero invasivo. Cero invasivo. Entonces colectaron leche y la analizaron. Lo hicieron de 15 mamás en varios momentos de su lactancia, desde los 3 días de que nació la Bendy hasta casi 2 años después del posparto. Y utilizaron una técnica que es la secuenciación de ARN, que lo que hace es que esta metodología, este método lee los genes que están prendidos en cierto momento en cada célula individual. Entonces por eso el tiempo es importante, porque te da de manera muy precisa. En el día 3 están prendidos estos genes y por lo tanto estas proteínas están fabricándose o presentes. En el día 104 están estas otras. Encontraron, topen esto, 10 tipos de células distintas. Fibroblastos, 2 tipos de células epiteliales, 7 tipos de células inmunes, y más de la mitad de estas células inmunes eran unas que se llaman macrófagos, que lo que parece que están haciendo es expresar genes que ayudan que la glándula mamaria tolere las proteínas de la leche que está produciendo, como básicamente diciéndole al sistema inmune, güey, no ataques esto, sí tiene por qué estar aquí, hay una razón de que esto esté aquí, no es un cuerpo extraño. Que es súper importante, porque esto evita que haya una reacción autoinmune de la mamá. Es súper importante y como que yo nunca lo había pensado. O sea, que la misma leche tiene una función para la mamá. Pero además, sí, claro, pero que además que puede reconocerse como una cosa extraña. Claro. Porque cuando piensas en el bebé en el proceso del embarazo, que tiene hasta otro tipo sanguíneo, pues sí se entiende que es un cuerpo mega extraño. Pero la leche es algo que estás tú produciendo activamente. Entonces, qué locura que necesitas decirle a tu cuerpo, no, sí es normal, esto está bien, está ok, chill. Otras células que se encontraron son los lactocitos, que son estas células epiteliales que están pegadas a los alvéolos y que son los que están produciendo la leche. Estos fueron las células más presentes. Que pues se entiende, obviamente, ¿no? Como que tiene sentido. Sí. Están expresando proteínas diferentes, como por ejemplo las que transportan las proteínas de la leche, las que transportan las grasas, otros micronutrientes. También encontraron que había como 2 grupos de lactocitos en función. Unos estaban enfocados en producir la leche y tenían como un papel más estructural.
Y este grupo se dividía en 2 otros grupos que estaban especializados para trabajos particulares, como por ejemplo identificar subpoblaciones de otras células y algunos para funciones de defensa en las mucosas y en el tracto digestivo de la bendy. Bueno, este es el mecanismo de por qué la composición de la leche va cambiando con el tiempo. Conforme avanza el proceso de lactancia, la proporción de los lactocitos que producen leche baja, mientras que sube la proporción de lactocitos estructurales. Al mismo tiempo, los genes que responden a la prolactina se vuelven más activos, específicamente en los lactocitos productores, mientras que bajan en los lactocitos estructurales. Lo que se cree hoy en día con la información que se tiene es que este cambio lo que va haciendo es monitorear las necesidades nutricionales de la bendy conforme va creciendo. Y que esto quiere decir que las glándulas mamarias no tienen como un programa fijo preestablecido que es de se produce leche, punto, de aquí a que le dejen de dar leche, todo es igual, sino que va ajustando su composición celular en el transcurso de la lactancia, incluyendo cuando esta dura varios años. También se encontraron muchas otras cosas que no se sabe exactamente qué función tienen, pero se piensa que probablemente sirvan para lo mismo que acabas de decir, o sea, calibrar cómo va siendo la leche a partir de información que se pasa de la bendy a la mamá. ¿Qué cosas? Por ejemplo, células madre, muchísimos tipos de hormonas, material genético como microARNs, que eso, ¿no? ¿Creen que tal vez de esa calibración tan específica que va teniendo la leche como día a día, está siendo informada por las experiencias, el ambiente y por lo que se dice que la leche materna es una nutrición personalizada? Y es muy personalizada, o sea, va cambiando casi que minuto a minuto. Sí. No lo estoy diciendo trivialmente, No, o sea, no. sí cambia como no solo por día, por mes, por año, ni siquiera por toma. Es un sistema vivo, responsivo, que constantemente está siendo recalculado basándose en la edad de la bendy, la hora del día y hasta eventos externos que están pasando en la vida de la mamá o de la bendición, que sí es muy trippy. Muy increíble. A ver, del primer día en adelante, los primeros días, o sea, el cambio en los primeros días. Lo primero que sale es este líquido que se llama calostro, que sale más o menos durante los primeros 3 a 5 días, que es alto en inmunoglobulinas, electrolitos, carotenoides, pero bajo en grasa y lactosa. O sea, no tiene muchas calorías. No. Después sale una cosa que se llama la leche de transición, que es más o menos entre el día 5 y el día 10 de que nació la bendy, pero igual y es un poquito más, o sea, todo es más o menos, ¿no? Aquí ya hay más calorías, o sea, empieza a subir la lactosa, empiezan a subir las grasas y la proteína y la concentración de anticuerpos empiezan gradualmente a bajar. Aunque la inmunoglobulina A, que habíamos dicho que era la más presente de las células, de las moléculas inmunes, sigue estando muy dominante todo el tiempo. En realidad, hasta hay algunos estudios que dicen que durante este momento de transición sube. Y luego viene ya la leche, lo que ya le llamamos la leche madura, que empieza a salir como entre el día 10 y el día 14 y que tiene mucha grasa, tiene como 3.6% de grasa, pero pues eso, este porcentaje va cambiando dependiendo del momento del día, la dieta de la mamá, si comió hace poquito o hace mucho la bendy, un montón de cosas. Este cambio en composición y en cantidad tiene que ver con lo de la pancita del bebé. Y con, pues, como justo sus momentos biológicos, ¿no? O sea, cuando acaban de nacer los bebés, su estómago es chiquitito y su sistema inmune y su tracto digestivo todavía siguen madurando. O sea, no nacemos para nada listos para la vida. Nunca habían comido en su vida. No, para nada, solamente habían absorbido. Sí. Entonces, bueno, los primeros días lo que se prioriza es la protección inmune por sobre las calorías, ¿no? Porque el punto no es crecer, es que la cosa esa sobreviva. De hecho, Un hasta poco. esos primeros días como que se vuelven más flaquitos. Sí, porque no tiene Se tanto ven muy contenido raros. calórico. Sí. Pero conforme la capacidad del estómago del bebé va creciendo y la demanda calórica empieza aumentando para empezar ya el proceso de crecimiento y la subida de peso, la leche cambia para llevarle más energía a la bendición sin dejar nunca de protegerlo de su sistema inmune como tal. Y luego también hay cambios como en patrones más o menos generales a través de las semanas, de los meses, de los años. Uno de estos patrones generales es que al parecer después como de un año la cantidad de proteína empieza a diluirse, o sea, la concentración de proteína empieza a bajar mientras van pasando los meses.
Pero luego se ha visto que después de un año, o sea, si se sigue amamantando a las bendis después de un año, este patrón se revierte. La concentración de proteína empieza a subir alrededor de los 12 meses y así sube y sube y sube. Cuando se ve, por ejemplo, cuál es la cantidad de proteína a las bendis que se les sigue amamantando después de 2 años, se ve que tienen concentraciones mucho más altas de diferentes proteínas, de lisocinas, de la lactoferrina, de la inmunoglobulina A, y que además tienen menor cantidad de zinc, de calcio, de hierro, de oligosacáridos, y que la grasa también tiene una cosa así, o sea que como que baja, pero si sigues amamantando después de 2 años, empieza a subir muchísimo, o sea, hasta 50% más a partir del segundo año. Y esto coincide con que, pues a esta edad de las bendis ya no toman nada más leche materna. O sea, Claro. en realidad ya se alimentan de muchas cosas y toman lechita poca, ¿no? Mucho. Como un bonus. Ajá, sí. Uh-huh. Entonces, la grasa de la leche ya no es la fuente, en algún momento deja de ser como la fuente calórica dominante y por lo tanto... Me parece que es al No, revés, más se bien. convierte Ajá, sí. en la fuente Exacto. calórica. Ya no necesitan tantas calorías las bendis porque están comiendo muchas Fruta. otras cosas. Pera. Ajá, un pancito. Y entonces empieza a haber más grasa que le sigue alimentando. Ahora, este mecanismo parece estar relacionado con el sistema ese de oferta y demanda que platicamos hace unos minutitos, porque mientras un bebecito ya mayor, que ya está teniendo como los ojitos más despiertitos, empieza a comer ya sólido. Que pide, dame quesadilla. Quiero curry. Ay, los niños de tan despiertos. Quiero cordero en menta. Ay, yo quiero cordero en menta. Bueno, conforme las bendis ya comen un poquito de comida más sólida, se les empieza a dar menos leche materna. Y ahí se ha encontrado que hay una correlación directa entre la bajada de la frecuencia del amamantado y la subida en la concentración de proteínas. Básicamente esto se cree que tiene que ver con la unión que es muy estrecha entre las células que rodean los alvéolos. Conforme la glándula vaya empezando a perder un poquito su función, está no evolucionando, sino involucionando. O sea, se empieza a volver otra vez tejido normal sí, de las chichis. Estas uniones que rodean las células, son las que estrujan, se van haciendo más flojitas y permiten que pasen más proteínas derivadas de la sangre, como los componentes inmunes, como las inmunoglobulinas y la lactoferrina, que pasen directamente a la leche en vez de estar siendo construidas específicamente por los lactocitos como eran antes. O sea, como que digamos que se empieza a filtrar más del cuerpo de la mamá y ya menos producir específicamente para el bebé. Se hace menos leche, como efectivamente, pero lo que se produce está más concentrado y es más poderoso inmunológicamente porque pues están pasando todo el sistema inmune de la mamá. Es casi como si el sistema estuviera compensando porque hay menos volumen, pero con mayor calidad de potencia para para las oportunidades que tengan, ¿no? De amamantar. Ahora, también la leche cambia en un mismo día. De esto sí se sabe que cambia en un mismo día o incluso en una sola toma. O sea, mientras la bendi está pegada a la chichi, Ajá. la leche que sale al principio o la leche que sale después Son es distintas. Pero la evidencia de estos cambios todavía no es muy contundente porque es difícil de estudiar. Una vez más, se complica. Se ha visto, por ejemplo, que la concentración de grasa, si se ve como en un ciclo de 24 horas, es mayor como alrededor de las 5 de la tarde. Se cree que tal vez es porque en ese momento del día como que ya dieron mucha chichi y entonces la chichi está muy seca. Ya acabó. O sea, ya como ya. Górdele. Ya. Ajá. Y entonces hay como menos líquido y la grasa se concentra más. Claro. También se ha visto que varias hormonas tienen diferentes concentraciones y esto tiene que ver con las componentes que tiene la leche, porque las hormonas en general de la mamá tienen sus propios ritmos durante el día. Por ejemplo, la insulina, la glucosa, y por lo tanto las muestras, que es como se estudia de las leches en diferentes momentos del día, pues también tienen concentraciones distintas. Ahora, lo de la toma es muy chistoso, ¿no? Que la primera leche de la misma toma es distinta que el resto. O sea, de cuando se acaba de pegar. Ajá, o sea, cuando el bebé se pega al pezón, el primer como splash de leche que le llega es muy diluido y muy alto en lactosa, que lo hace muy refrescante, muy hidratante y muy fácil de tomar.
La leche que le sigue a este como primer golpe es mucho más cremosa y mucho más grasosa, que la hace más llenadorcita. Y es un poco por esto que es tan difícil replicar de manera artificial a la leche materna, como por ejemplo para una fórmula de bebé, porque no puedes hacer este como momentito de que la primera parte de la fórmula sea más hidratante y la segunda más llenadora. Y además también como que les hace querer más. Claro. Porque no les está llenando. Claro, entonces eso no se puede replicar. Sí. Y por eso es tan única también, digo, además de todo lo demás. Y de lo que sí hay un poquito más de evidencia es que al parecer la composición que va cambiando a lo largo de 24 horas de la leche materna igual y está ayudando a las bendis a distinguir el día de la noche porque nacen sin sistema inmune, pero también sin horario ni fecha en el calendario. No, esa gente no entiende nada. O sea, nada de los nadas. O sea, la gente que tiene bendis, pues seguramente sabrá que las bendis, muchas, porque luego es como de suerte, aunque tal vez no sea suerte, que se despierten en la noche a horas muy random, ¿no? Sí. Porque los ritmos que nos hacen a las personas adultas o a bendis ya más grandecitas, que nos dé sueño en la noche y que nos dé despertar en la mañana, pues se tienen que como que asentar, o sea, estos ritmos circadianos. Este sentido de que el día significa despierto y la noche significa dormido se desarrolla en las primeras semanas y meses de vida gracias a diferentes señales como pues sí, la luz y la oscuridad, pero igual y por la leche también. Sí, o sea, algunos bebés muestran fluctuaciones circadianas muy claras en las hormonas que están vinculadas con la sensación de alerta, con el hambre, con el sueño, y pueden dormir periodos muy largos, así poquito después de haber nacido, mientras que otros tienen unos ritmos que están vueltos locos durante meses, pero pues no se termina de entender por qué, o sea, en qué momento como que sí la biología circadiana entra al juego y les da tan distintos horarios a diferentes niños. O sea, como de que por suerte. Que pero, te tocó como de los que duermen un buen y entonces tú duermes un buen. O te tocó así la Bendy que es así ojo pelón, 4 de la mañana, que hace que tu vida sea un poquito infernal. Lo que se piensa es que tiene que ver con la leche materna, que esta puede estar ayudando a programar los ciclos y ritmos circadianos de los infantes y, perdón, que eso eventualmente va a ser lo que defina si pueden dormir toda la noche o si más bien se van a estar despertando todo el tiempo. Como ya dijimos mucho, la composición de la leche cambia a lo largo del día. Por ejemplo, los niveles de cortisol, que es una de las hormonas que te hacen estar como alerta y despierto, son 3 veces... Sí, aunque también te ayudan a despertar. No, claro, sí. Son 3 veces más altos en la leche de en la mañana que en la leche de en la nochecita, del atardecer nochecita. Y la melatonina, que es una hormona que hace que te dé sueño, que te empieces como a dormir, que se empieza a producir precisamente por la oscuridad y también tiene que ver con la digestión, casi no existe en la leche de día, pero sus niveles empiezan a subir en la leche de la noche, porque los niveles de estas dos cosas suben y bajan en la mamá y se los está pasando por ahí. La leche de la noche también tiene niveles más elevados de algunos componentes que ayudan a construir ADN, que es lo que ayuda a promover que haya un sueño sano. Y la leche de día tiene más bien aminoácidos que promueven la actividad. Y también tienen un como punch inmune distinto a la leche de la noche. O sea, cuando los investigadores analizaron muestras de leche que se habían dado de leche de día del primer mes después de que nació la Bendy, se veía que había muchos más componentes inmunes, incluyendo anticuerpos súper importantes y células blancas, o sea, glóbulos blancos. Había mucho más en leche de día que en leche de noche. Todo esto sí apunta como a que queramos creer que efectivamente la leche materna está ayudando a desarrollar y a definir los ritmos circadianos de las bendis en esos primeros meses de vida, Pues sí. lo cual se sabe que sí se definen los ritmos circadianos de las bendis en esos primeros meses de vida y también se sabe esto que acabamos de decir, que la leche materna cambia en 24 horas con estas hormonas y estas moléculas. Pero la relación entre esas dos todavía no está así como 100%. Ajá, probada. Sí. Es como que parece muy lógico, pero no se ha probado tal cual. No. Y la realidad es que sea así y que varía tanto de día y de noche la producción de la leche, nos tiene que hacer pensar un poquito en qué pasa hoy en día con
los mecanismos modernos que tenemos para facilitar el proceso de darle leche materna al bebé, que son básicamente que las mamás se saquen leche con una bomba y la metan al refri para que si de repente la mamá tiene que ir a algún lado... Sí, o se quiere tomar unas chelas en la noche. En la noche, la Bendy pueda tener lechita materna buena. Y la cosa es como, caray, ¿a qué hora te sacaste la leche y qué tiene esa leche? ¿Y a qué hora se la vas a dar a la Bendy? Porque si te sacaste leche de noche y se la quieres dar del día, el niño va a estar todo así como, estoy dormido. Y si le da leche de día en la noche, entonces va a estar mucho más despierto y va a dormir fatal. Entonces, pro tip, etiqueten a qué hora se sacaron la leche para dársela al horario correspondiente. Den leche de día en el día y leche de noche en la noche. Según yo, eso ya se hace en muchos hospitales, que justo tienen como a Bendis en incubadora o en terapias o algo. Sí lo etiquetan para darles así. Ahora, no se sabe exactamente porque adivina qué. No se ha investigado lo suficiente porque es una cosa que no le pasa a los hombres. I don't know, se me ocurre. Todavía no se ha estudiado por completo. Bueno, sabemos que es más complicado. Demos ese beneficio de la duda y demos unos minutos para que digieran todo esto como un bebecito digiriendo su leche materna. Y hagamos una pausa para regresar a platicar de los beneficios que sabemos que tiene, fuera de todo esto que ya es muy obviamente benéfico. O sea, como la fuente incansable de anticuerpos y ese tipo de cosas. Porque además hay algunos mitos de los beneficios de la leche materna. O sea, sí sirve para muchas cosas, pero no para todas. Todo eso lo vamos a platicar después de esta pausa. Entonces, no se vayan, que ahorita regresamos. Mitos y realidades de los beneficios de la leche materna. Bueno, se han dicho muchísimas cosas sobre por qué todas las mamás tienen que por lo menos intentar darle leche materna a sus bendis, porque esto va a cambiar toda su vida, toda para ella, siempre. Para siempre. Y pues hay algunas cosas que sí se sabe que son muy positivas, pero hay algunas cosas que sí no se entiende si son tan ciertas. Y tal vez están exageradas. Tal vez un poquitín. O sea, si se puede, sí den leche, sí es mucho beneficio y ahorita vamos a decir cuáles sí tienen mucha evidencia. No, ya vimos cómo es el sistema de producción y de cambio. O sea, sí es una cosa que está pues perfectamente calibrada para que su Bendy tenga lo que necesita todo el tiempo. Nada va a sustituir eso. Pero si no le dan leche y le dan fórmula, la Bendy va a estar bien. Claro. A mí me dieron poquito y estoy bien. Yo también estoy bien, tal vez estaría mejor. Puede ser. Pero por mira, muchas cosas de la vida podrían haber pasado para que estuviera mejor. Claro, ya llegamos, yo ya estoy a punto de los 45. ¿Tú cuántos cumples el mes 42. Que entra? 42, o sea, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. A ver, ¿qué se sabe? De lo que se tiene más evidencia es de que sí hay menos infecciones. Porque a través de la leche materna se pasan un montón de componentes inmunes, desde la inmunoglobulina A y la lactoferrina hasta los oligosacáridos, esos HMOs, que sí ayudan a explicar por qué los niños que recibieron leche materna tienen menos infecciones gastrointestinales y pueden tener menos infecciones de oído también y respiratorias, sobre todo en el primer año de vida. ¿Qué tanto? Pues a ver, cuando se compara a las infancias que nada más están siendo amamantadas, solamente amamantadas con leche materna, con infancias que no, lo que se ve es que tienen hasta 40% menos riesgo de tener diarrea en sus primeros 6 meses de vida. Y esto, o sea, está como efecto protector de las cosas que tiene la leche materna en el sistema inmune y el tracto digestivo, se vuelve, pues, muy importante cuando estamos hablando de infancias muy chiquitas, precisamente de menos de 6 meses, que si no se les da nada de leche materna, tienen un riesgo de morirse de diarrea hasta 10 veces más alto que a quienes sí se les está alimentando con leche materna. Eso, o sea, ese riesgo así como tan grande en quienes no se alimentan de leche materna contra los que sí, empieza a disminuir. O sea, se empieza a hacer como ese gap, la diferencia, cada vez menos, pero no desaparece. O sea, esto se ha medido hasta los 2 años de edad y siguen teniendo más riesgo quienes no se alimentan de leche materna que quienes sí. También se ha visto un patrón similar con infecciones respiratorias, que lo que se ha calculado es que los niños que fueron alimentados con fórmula tienen mayores probabilidades de ser hospitalizados por cuestiones relacionadas con neumonías y el riesgo va aumentando hasta duplicándose y triplicándose en algunas comparaciones que se han hecho. Entonces, pues sí puede haber un riesgo significativo. De las infecciones de oído, que son espantosas, ajá, se ha visto que quienes son alimentados con leche materna en esos primeros 6 meses tienen
poco más del 40% de reducción de estas infecciones. Y además esto se mantiene durante, no nada más esos primeros 6 meses, sino durante los siguientes, hasta los 2 años de vida. Y que cualquier cantidad de leche materna, o sea, que no tiene que ser exclusivo, sigue bajando el nivel de este tipo, del riesgo de tener otitis entre el 40 y el 50%. Claro que mientras más leche tomen... Más protección. Exacto, más protección. Uh-huh. Esta protección, sin embargo, no es ni permanente ni automática, que eso es una de las cosas que luego son medio un mito, ¿no? Que es como, ay, para siempre vas a estar súper protegido contra infecciones. No, parece que después de que las bendis cruzan su segundo cumpleaños, que ya se enteran de la fiestecita, ya empieza a disminuir la protección, porque la realidad es que estos anticuerpos que los podrían estar protegiendo de estas infecciones de tracto respiratorio y oídos, que están como en la nasofaringe y en el oído medio, necesitan que la bendy esté en constante exposición a una fuente nueva de estos anticuerpos para ser efectivos en su protección. Si, por ejemplo, hay la lactancia, dura como ya después la protección unos días, pero si no hay lactancia en varias semanas, pues la protección disminuye. Entonces, no es una inmunidad duradera, es una inmunidad de un ratito. Y en particular con la inmunidad que tiene que ver con con la otitis, o sea, con infecciones del oído, o sea, sí, muy, muy probablemente tenga que ver con los componentes inmunes que tiene la leche, pero tal vez también tiene que ver con la posición, o sea, como con la mecánica del amamantar. ¿Como que estás inclinado? Como que están, sí. Entonces, no, de hecho, más bien lo que se ha visto es que cuando están amamantándose en comparación cuando les están dando, por ejemplo, un biberón, con biberón están como más acostaditos. Pero como boca arriba, como acostados boca arriba. Sí, cuando exacto. Estás pegado al pezón, estás más de lado, como cuando duermes de lado y salen cosas de tu oído. Entonces, exacto, eso permite que como están de ladito, se drenen cosas que están en los oídos. Claro. Y que no se quede ahí como el cochambre que fomenta que haya infecciones. La ponzoña. Ahora, fuera de las infecciones, ya no se entiende muy bien qué tantos beneficios realmente hay como los llevamos vendiendo tantos años, ¿no? O sea, se ha dicho que amamantar te baja el riesgo de obesidad, diabetes, asma, alergia, desórdenes del comportamiento y que hasta aumenta la inteligencia en momentos posteriores de la infancia y hasta en la vida adulta. Pero mucho de esto viene de estudios observacionales que comparan mujeres que amamantaron con mujeres que no, pero que son grupos que tienen muchas otras diferencias. No nada más que amamantó un grupo y el otro no. Sobre todo, mira, el dinerito. El dinerito que está asociado con también el nivel educativo que tienen estas mujeres, que está asociado con si fuman o no fuman. Esto lo hablamos mucho en un programa, que no me acuerdo cuál era. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Claro, sí, o sea, justo, claro, como que todas estas cosas están asociadas con el acceso a la salud también. Claro. Pues que si tienes más dinerito, lamentablemente tienes más acceso a la salud. Entonces, las mujeres que en general tienden a amamantar más, es porque tienen más recurso económico para hacerlo y por lo tanto mejor salud en general, mejores atenciones, fuman menos, comen mejor y todos esos factores pues obviamente influyen en la salud de la bendy independientemente de la leche materna. Claro. Entonces, cuando se hacen ajustes estadísticos para quitar estas diferencias y nada más quedarse con si las bendys están siendo alimentadas con leche materna o no, ya los resultados pues no son tan claros. Claro. Vamos a Vamos a analizar uno por uno cada uno de las promesas de la lactancia y platicar de qué tanta evidencia hay. Para empezar, el tema del menor riesgo de obesidad tiene muy poquita evidencia y probablemente es un poquillo exagerado. Los estudios observacionales nos muestran que hay entre el 20 y 25% menos de riesgo de desarrollar obesidad, pero el único estudio ya grande que se hizo, muy científico y muy con control, con grupo control, no nada más ver lo que está pasando. ¿Qué opina, señora? ¿Su hijo tiene obesidad? No. El estudio serio no encontró diferencia, lo que nos puede sugerir que el vínculo observacional es pues casualidad, no causalidad. También se dice que la lactancia disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tanto en la bendy como en la mamá. Lo cual, o sea, igual sí, pero sí, es poco, hasta donde dice la evidencia.
Lo que se ha visto es que los niños que fueron amamantados por mucho tiempo, por largos periodos, tienen un poquito de menos prevalencia tanto de diabetes 1 como de diabetes 2 y que las mamás que amamantaron también durante mucho tiempo también tienen como poquita menos chance de desarrollar diabetes 2. Pero pues es como bien poquito, o sea, es un efecto muy chiquito. Y además, en estos estudios en los que se ve eso, particularmente en el del riesgo para las mamás, cuando se vuelve a hacer el estudio, pero mejor hecho, o sea, tomando en cuenta la salud metabólica y el peso de la mamá antes de empezar a amamantar, se ve que ese efecto de que les proteja de la diabetes después, pues casi que desaparece. Sí, no hay una relación directa para nada. Con las alergias y el asma hay como mucha confusión. Hay estudios que han encontrado que sí, que amamantar protege contra el asma, especialmente en países de bajos ingresos. Y algunos han encontrado que ayuda también a que los bebés tengan menos eczema. Para alergias alimenticias específicamente, la mayoría de los estudios no encuentran ningún tipo de conexión entre amamantar y que haya menos o más alergias. Y hasta hay algunos estudios que han encontrado que quizá amamantar tiene como que implica un riesgo un poquito más alto de que haya asma en otro momento de la infancia, que es pues justo lo opuesto a lo que esperaríamos. O sea, no se entiende nada en esto. La evidencia va por todos lados. Y además aquí hay se vuelve evidente un problema metodológico, que es que es como que es la causa, o sea, la dirección de la causa y el efecto. Un bebé que muestra signos de alergia, o sea, como que, por ejemplo, estornuda mucho o tiene muchos moquitos o así. Como asma y no puede respirar. O asma y no puede respirar, exacto. Pues, y le estás dando chichi y tu bebé no puede respirar, tal vez cause que le dejes de dar chichi porque quieres que respire, ¿no? Porque es como que lo estás asfixiando ahí. Ajá. Entonces, por eso digo que aquí en estos no se sabe bien cuál es la causa y cuál es el efecto. O sea, igual ya hay correlación, pero tal vez más bien ya tenía asma o ya tenía una alergia y por eso se dejó de amamantar y no al contrario. Sobre cuestiones de comportamiento, y por ejemplo que dicen que amamantar hace que los niños tengan menos TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Está ahorita muy en disputa. Hay gente que dice, sí, buenísimo. Hay gente que dice, no hace nada. La evidencia lo que muestra es que depende del estudio que leíste, lo que te dicen. Si eres del equipo, sí importa o el equipo no importa. Básicamente es eso. Porque ha habido 2 diseños experimentales muy robustos que han encontrado cosas totalmente opuestas. O sea, parece que puede haber este mismo problema que ahorita con todo el asma, de que pues si tu bebé no está respirando, no le vas a dar chichi porque pues tú sientes que no va a respirar. Esto puede también funcionar igual para cuestiones de problemas de desarrollo. Si hay un bebé que está mostrando problemas de desarrollo de comportamiento, sobre todo desde una edad muy temprana, es muy probable que se le vaya a dar leche materna mucho menos tiempo, simplemente porque va a ser mucho más difícil para la mamá el proceso de lactancia. No pasa que las dificultades necesariamente vienen de que la lactancia fue muy corta, sino que a lo mejor se le dio menos leche materna porque simplemente no se podía. Y hasta los investigadores que tuvieron el efecto positivo, que dice sí hay una diferencia positiva, dicen, ok, pero no estamos al 100 de que puedas probar causa y efecto del tipo de estudio que hicimos. Y que su estudio, que además se basaba en cuestiones genéticas, más bien que no tenía como contemplada cuestiones genéticas, dicen que esto es lo que realmente es el factor que probablemente tenga más relación con el desarrollo de TDAH. Que además eso se sabe por otros estudios. Claro. O sea, que el factor genético es el más pesado. Sí. Pues eso está muy bien probado. Se Ahora, sabe. el desarrollo cognitivo, la inteligencia. Hay evidencia de que los niñas de 6 años y medio que fueron alimentados cuando eran bendis con leche materna, les va mejor, o sea, en pruebas que se les hacen sobre sus habilidades, sobre todo verbales. Mucho mejor. Bueno, mejor que a los otros. Ajá. Pero a estas mismas bendis, cuando se les vuelve a hacer un examen cuando ya son adolescentes, en una terrible edad que son los 16 años, ya no hay ninguna diferencia. O sea, todo se borró. Todo se derrumbó en sus vidas en general. Ajá. Entonces, pues o sea, la evidencia de que sí les va mejor en el primer año de primaria, sí es una evidencia o sea, estadísticamente real. Se hicieron experimentos con grupos controles. Eso está muy bien hecho, solo que se borra. Eso es lo que explica que tantas
jóvenes promesas ya cuando llegan a la vida adulta. O sea, como, caray, qué decepción. O sea, es como, pues estuviste en cuadro de honor en la primaria y Llegaste- luego ya, da igual. Llegaste a tu pico. Llegaste a tu pico en primero de primaria y luego todos hacia abajo, hermano. Y con esas tristes realidades nos vamos, para las personas que no son nuestros Patreons. Pero para los que sí son nuestros Patreons, la cosa se pone todavía un poco más oscura y complicada, porque resulta que no todos son rosas, No miel solo, sobre no hojuelas. solo se pasan cosas chidas en la leche materna, no. se pasan muchas cosas. Claro. Entonces, si ustedes visitan ahorita patreon.com/Mandarax y se hacen miembros de nuestro club de mecenas, que son, la verdad, los responsables de que Mandarax siga existiendo, van a poder enterarse de las cosas malas que también se pasan en la leche materna. Creemos que es muy importante tener todo el cuadro completo. Entonces, este es un excelente momento para ser nuestros Patreons. ¿no? O sea, como Sí, hagan saberlo su Patreons, todo, patreon.com/Mandarax, compartan, eso también nos ayuda, dennos like si les gusta, Sí. recomiéndenselo a sus amiguis y ya. Y si pueden escuchar y ver este programa más de una vez en todas las plataformas, pues padrísimo. Poner en repeat. O sea, como que todo eso ayuda un buen, ¿eh? O sea, no sientan que no. Y nada, gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en una semanita. Chao. Bye.